Aproximación a la consciencia intensa. Estar despierto es estar plenamente atento. Si dais una finalidad a vuestra atención, si os decís, debo estar atento a esto o a lo otro, habéis caído en la trampa de las consideraciones mentales y os perderéis sin llegar al despertar. Cualquiera que practique el despertar descubre poco a poco el silencio, el vacío, la inmensidad del que percibe. Si la mente se apodera de esta experiencia y dice, este vacío, esta plenitud dichosa, esta inmensidad trascendente es Dios, es Brahman, es el Nirvana, es preciso que me concentre sobre ello y que permanezca constantemente en la contemplación de eso, con el fin de realizarme espiritualmente. Esta clase de reflexión mental es fundamentalmente errónea. Es una trampa sutil de la que es preciso escapar. En primer lugar, hay que comprender que si uno se dice, existe esta inmensidad silenciosa y debo concentrarme en ella, esto significa que os identificáis con el ser humano. Estando identificados con el ser humano, deseáis uniros a Dios, alcanzar el nirvana o bien fundiros en el Brahman. Esta manera de hablar, que puede ser aceptable para un debutante, es de hecho totalmente errónea si estáis comprometidos seriamente con el despertar. No existe la trascendencia del vacío y la plenitud silenciosa por un lado y vosotros por otro lado. La práctica del despertar ha debido haceros comprender que vosotros sois ese vacío y ese silencio. Por lo tanto, no hay nada que obtener, nada que realizar, ningún camino que recorrer. En este mismo instante, aquel que escucha, este cuerpo, este lugar, este espacio, estos sonidos que llenan el instante, aquel que percibe todo eso es usted mismo, y ese usted mismo es silencio, vacío, inmensidad. Solo aquellos que hacen teorías o dogmas a este respecto pueden imaginarse que uno debe alcanzar el infinito. En una experiencia inmediatamente accesible a todos, es evidente que nosotros somos el espectador silencioso, impalpable e inmaterial del instante presente. Por lo tanto, es preciso que usted sienta su yo eterno, su ser puro, con el fin de saber, yo soy eso, yo soy esta inmensidad indescriptible. De esta manera, se sabe que no hay nada por alcanzar. Cuando sentís vuestra inmensidad, os presentáis a vosotros mismos en vuestra naturaleza esencial y trascendente. Habiendo comprendido esto, se debe considerar que el espectáculo del mundo constituye una terrible tentación que tiene el riesgo de distraeros de la contemplación de vosotros mismos. Si respondís afirmativamente, habéis caído en la trampa de un narcisismo metafísico. Seréis un narciso ahogándose en la contemplación, obstinada, crispada y exclusiva del océano de vuestra consciencia. ¿Creéis que podéis realizar un trabajo de precisión permaneciendo sumergidos en la contemplación de la infinitud de vuestra vacuidad trascendente? ¿Creéis que podéis conducir muy rápidamente una moto sobre un terreno accidentado, permaneciendo perfectamente sumergidos en la percepción de la inmutable gloria de los sin forma? ¿Creéis que podéis jugar con vuestros hijos de una manera que les divierta realmente sin entrar en su juego? Debéis contemplar libremente el infinito y olvidar el infinito para absorberos en la percepción del mundo. La vía auténtica es muy simple, pero no establece ninguna distinción preferencial entre el mundo y la trascendencia.
Debéis daros cuenta de la unidad y de la equivalencia del mundo y de la trascendencia. No os aferréis a la trascendencia y tampoco os dejéis absorber por los fenómenos. Que vuestra atención vaya libremente de lo uno a lo otro. Querer permanecer constantemente fijo en la trascendencia es creer que podéis perder este conocimiento. Eso es absurdo, puesto que sois eso. Rechazar el dejarse distraer por el mundo es no saber que este es un juego en el seno de vuestra eternidad. El velo de las apariencias fenomenales no es más que algo cambiante que surge en el interior de vuestro abismo, que no dura más que un instante, esfumándose sin dejar olas en el interior de vuestra única consciencia oceánica. Eso que sois al nivel trascendente no puede perderse. Cuando conocéis verdaderamente el despertar, sabéis que una simple dirección de la atención os hará reencontrar los éxtasis de lo sin límite cada vez que lo deseéis. Desde entonces, el mundo ya no es una prisión, es un parque dentro del cual os paseáis libremente, en la actividad más absorbente que requiere una concentración total de la atención, así como en la contemplación más profunda, en la que el cuerpo y el mundo se olvidan, mientras la mente está totalmente silenciosa. Tanto en un caso como en el otro, conserváis el mismo denominador común, que es la intensidad de la consciencia, intensidad en que la consciencia es consciente de sí misma, intensidad en que la consciencia se siente existir en tanto que consciencia. La totalidad de la enseñanza se resume, por tanto, en esta frase: en toda circunstancia, estad atentos, y en esta atención, tened la sensación de ser la consciencia que percibe. Desde el momento en que comprendáis esto, y tan pronto como hayáis comenzado a ponerlo en práctica seriamente, ya no necesitaréis ningún tipo de libro o enseñanza. La necesidad de la enseñanza reside en el hecho de que es necesario convencer al debutante de que todo reside en esta única práctica. No siempre es fácil, pues la mente adora las cosas complicadas. Todas las falsas espiritualidades prescriben prácticas que se vuelven cada vez más complejas. Cuanto más compleja es la práctica, más se nutre y fortalece la mente. Por el contrario, las verdaderas espiritualidades van de lo complejo a lo simple, y cuanto más elevadas son sus prácticas, más simples se vuelven. Analizad la complejidad de las prácticas y teorías ocultistas, teosóficas, cosmogónicas, etc., y comprenderéis fácilmente que todo ello constituye un rico alimento para la mente. Solo un método excesivamente simple y extremadamente despojado puede conducir a la superación de la mente. En el precepto «estad atentos a la consciencia que percibe», la mente no encuentra ningún alimento. Es una práctica que desvela las imperfecciones y los límites de la mente en lugar de enriquecerla. Es una práctica que revela poco a poco lo que hay detrás, en el fondo del silencio que subsiste inmutablemente detrás de todos los movimientos de la mente. Comprended que independientemente de su valor o de su carácter erróneo, todos los discursos sobre la cosmología, el fin del mundo, los mundos hiperfísicos, los seres psíquicos, los extraterrestres, la constitución oculta del ser humano, los ciclos cósmicos, las antiguas civilizaciones, las facultades parapsicológicas, la vida post-mortem, los ritos, el simbolismo, la astrología, las ciencias adivinatorias, los contenidos del inconsciente, constituyen verdaderos alimentos para la mente. Cuando sabéis que la realidad no tiene actos importantes, ni circunstancias espiritualmente importantes,
Todo es importante. Lo que cuenta es el grado de atención tranquilo a la consciencia misma que ponéis en cada cosa. Cuanto más atención a la consciencia se invierta sin crispación en el momento presente, más profunda e intensa es esta. Es necesario aportar un suplemento de atención a todo. Estando atento en el sentido corriente del término, constato que puedo estar aún más atento, y en ese suplemento de atención que aporto al instante presente, instante en el que el ser humano está activo o no, en ese suplemento de atención reside el surgimiento del despertar a la inmensidad de nuestra consciencia. Estoy esperando el autobús. En este acto estoy atento. Me diréis, pues efectivamente es preciso vigilar la aparición del vehículo con el fin de tener tiempo para hacer la señal necesaria para que se pare, y paralelamente a esta espera, observando a la gente, pienso en eso o aquello. Nadie puede negar que se requiere cierto tipo de atención, pero el grado de esta atención es débil. Habiendo comprendido esto y acordándome de la posibilidad de una atención más intensa, aunque no crispada, refuerzo la calidad de la atención, me vuelvo más atento. Inmediatamente la experiencia del momento cambia. Dejo de ser un ser humano que espera el autobús y me convierto en una presencia inmaterial e indefinible que percibe a un ser humano que espera el autobús. Los pensamientos del ser humano, sus actitudes, sus eventuales impaciencias, curiosidades, inquietudes, observaciones, reflexiones, etc., me parecen parte del instante, de la misma forma que los coches que pasan y el piar de algunos pájaros en los pocos árboles plantados en la calle como decoración. Este ser humano no es para mí más que una percepción. Hay desidentificación implícita de este instrumento de percepción, gracias al cual veo llegar al autobús, respiro el olor a gasolina y escucho a los pájaros. Esta desidentificación está implícita, pues se trata de una evidencia que no tiene nada que ver con el hecho de cultivar al nivel mental el pensamiento de la desidentificación. La liberación auténtica es liberarse de la identificación, pues es sólo por la identificación con el ser humano que existe la sensación de estar atrapado en el ser humano, en el mundo y en el tiempo. El despertar, pues, contiene una liberación implícita que nada tiene que ver con la producción de pensamientos respecto a la liberación. Mi atenta lucidez engendra una modificación en el comportamiento de este ser humano que percibo, y a partir del cual percibo el mundo en el que evoluciona. El ser humano iluminado por la intensidad de mi consciencia constata que su impaciencia es ridícula, se calma y cesa de ir y venir, a decir verdad, de una manera absurda. Mientras que sube al vehículo, percibe los juicios que emite sobre la apariencia física de los pasajeros. Esta percepción, que posee la claridad y la intensidad del despertar a la presencia de nuestra consciencia, hace aparecer la falta de caridad, la mezquindad y los prejuicios. De ello resulta una toma de consciencia a nivel humano, a causa de la cual el ser humano, en el seno de este tipo de pensamientos, que por tanto le son familiares, deja de sentirse cómodo. Desde la primera experiencia, uno ya siente que es suficiente que este tipo de consciencia se repita con frecuencia para que los esquemas de actitud mental hacia los demás experimenten profundas transformaciones. Mientras el ser humano se sienta y el vehículo arranca, siento mi inmovilidad eterna. Solo las formas se mueven y se desplazan. Lo que yo soy, la inmensidad informal de la consciencia,
La inmensidad informal de mi presencia inmaterial e impalpable, que no está ligada al cuerpo, permanece inmutable en una beatitud intemporal en la que la vida, la muerte y las vicisitudes del ser humano no le alcanzan. He aquí en qué consiste el camino de la atención a vuestra propia consciencia, con el despojamiento y el conocimiento que resulta de ello. Cualquiera que camine sobre este sendero comprende claramente la trampa de una vida excesivamente contemplativa. Los métodos de contemplación tienen la inestimable ventaja de ayudarnos en el silencio, la soledad y la inmovilidad, para descubrir la inmutabilidad bienaventurada de nuestra vacuidad consciente. Tal es al menos la finalidad de los métodos auténticamente espirituales que no se pierden en el desarrollo o profundización de tal o cual aspecto del psiquismo. A partir de esta adquisición positiva, la trampa surge bajo dos aspectos. El primero consiste en crear una ruptura entre la vida activa y la vida contemplativa. Los que caen en esta trampa llegan a un despertar que depende de su interiorización contemplativa. Eso significa que en la quietud, el silencio, la soledad y la falta de atención al mundo, su conciencia se vuelve intensa y tiene la sensación de su propia libertad e infinitud. Cuanto más se olvidan del mundo, del cuerpo y de la mente, con más intensidad perciben su realidad intemporal. Esta percepción constituye un inmenso progreso espiritual, pero la trampa reside en su carácter exclusivo. Debido a este carácter exclusivo, para muchos aspirantes que no conocen más que el despertar en el cuadro de una interiorización contemplativa, la vida mundana se convierte en una molestia. Conciben la realización espiritual como necesariamente acompañada de retirarse del mundo. Acaban por ser incapaces de darse cuenta de la perennidad de su existencia trascendente, que permanece inafectada por las actividades y las percepciones del ser humano. No perciben el carácter lúdico del movimiento fenomenal. La vida humana, por su carácter acaparador, constituye para ellos un obstáculo que borra la dichosa percepción de su eternidad, obstáculo que soportan con disgusto. Es una realización espiritual incompleta. Para evitar esta trampa, es necesario desde el principio dar la misma gran importancia a la práctica del despertar dentro de las actividades cotidianas como en los momentos de recogimiento contemplativo. Al constatar la importancia de esta trampa, ciertos maestros han prohibido la práctica de la inmovilidad contemplativa. Tal rechazo es extremista. Es lo inverso del error consistente en no buscar el despertar más que dentro de la inmovilidad silenciosa. La práctica cotidiana de ciertos momentos consagrados a la inmovilidad y el olvido del mundo, así como del ser humano, constituyen una ayuda preciosa en el camino hacia el descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza. Lo que simplemente hay que evitar es limitar la práctica del despertar a estos momentos de aislamiento. La segunda trampa concierne a la práctica del despertar dentro de la actividad. El aspirante que tropieza con esta dificultad sabe intelectualmente o por experiencia que su verdadera naturaleza es una eternidad de silencio y de vacío, un vacío sin límites, lleno de su propia presencia. Un vacío que constituye su realidad auténtica. Sabiendo esto, en el seno de sus actividades, busca concentrar su espíritu y sumergirse en el silencio y el vacío de la trascendencia. Esta clase de práctica puede producir resultados satisfactorios cuando la actividad es poco absorbente. Puedo pasear, comer o vestirme sin prestar atención y permaneciendo casi totalmente sumergido en la infinitud del vacío interior. Esto viene a ser, de alguna manera,
actuar de manera mecánica y casi sonámbula. Tal práctica de inmersión en la trascendencia dentro de la acción no está prohibida sistemáticamente, pero ella no puede hacerse más que en las actividades secundarias. Es incompatible con las actividades que necesitan una concentración de la mente para su cumplimiento. Esta forma de hacer las cosas es una trampa, pues constituye una falsa solución para la necesaria integración del despertar en la vida activa. Cumplir en un estado de casi inconsciencia un cierto número de actividades banales no hará más que aumentar el problema de las actividades que requieren nuestra atención. Nuestra vida se dividirá, por un lado, en la inmersión en la trascendencia dentro de la inmovilidad y en actividades poco absorbentes, y por otro lado, en las actividades absorbentes. Este dilema no tiene salida, pues sumergirse voluntariamente y mantener nuestra atención en la trascendencia será siempre actuar de manera distraída y casi sonámbula. Esto no podrá nunca llegar a ser la práctica constante de un ser humano que lleva una vida mundana y profesional, en la cual un gran número de actividades necesitan de una atención sostenida para ser cumplidas correctamente. Cuando uno se enfrenta a este dilema, es preciso acordarse de que aquel que quiere captar el principio se aleja de él. No es concentrándoos en la trascendencia que encontraréis lo inmutable en el seno de la actividad. Es al enfocaros en vuestra actividad que percibiréis la inmutable claridad del vacío de vuestra consciencia, dentro de la cual vuestras actividades son realizadas. Vuestra atención debe fijarse sobre la actividad a realizar. No debe haber una inmersión voluntaria en las profundidades de la consciencia. Lo que debe haber es, paralelamente a la concentración en la actividad a realizar, la sensación de que esta actividad se desarrolla dentro de vuestra consciencia, que engloba la totalidad de lo percibido exterior e interiormente al ser humano. Estando plenamente consciente de vuestra actividad, descubriréis lo que permanece inactivo en vosotros dentro de la actividad. Descubriréis eso que contempla la actividad. En lo lleno reaparece el vacío, así como del vacío surge lo lleno, porque la percepción del mundo se sitúa en el vacío de la consciencia que percibe, y en el vacío sin fondo de la pura consciencia aparece la percepción del mundo. No se trata de una paradoja filosófica, sino de una constatación práctica. Cumplid vuestros trabajos aportándoles el suplemento de atención necesaria, es decir, estando aún más atentos a su cumplimiento, y experimentaréis el silencio en el ruido, la inmovilidad en el movimiento. Poniendo un suplemento de atención, la sensación de la consciencia que percibe se hará clara en vosotros, y cuando se permanece en la sensación de la consciencia infinita que percibe todo, se es libre. No hay voluntad de sumergirse o concentrarse en esta consciencia infinita. La consciencia infinita es el ambiente o el espacio en el que nos concentramos en la actividad realizada. Si tratáis de aferraros por un esfuerzo voluntario en la percepción del vacío de la trascendencia, concentrándoos totalmente en él y al mismo tiempo realizar una tarea absorbente, estáis haciendo algo contradictorio que no llevará a ningún resultado duradero. La trascendencia se escapará, o bien perderéis el control sobre la actividad. Por el contrario, si al hacer un trabajo manual o intelectual polarizáis toda la atención sobre el trabajo para alcanzar una concentración perfecta, el silencio se establece en vosotros. No el silencio que se abstrae del mundo, sino el silencio de aquel que está enteramente presente en lo que hace.
en ese silencio desprovisto de movimientos parásitos o divergentes de la mente, en ese silencio la revelación del vacío y de una inmutabilidad englobante de la consciencia que percibe el instante presente reaparecerá misteriosamente. Es pues, dando la espalda aparentemente a la trascendencia y estando plenamente atento a los fenómenos que llenan el instante presente, como el trasfondo inmutable y trascendente de la consciencia que percibe se perfila en vuestra experiencia de manera clara. Así pues, la práctica será doble. En los momentos de recogimiento cotidiano, os retiráis del mundo y sumergís vuestra atención en la informulable, inefable e inconmensurable presencia de vuestra consciencia. En vuestras actividades iréis hacia el mundo y os absorberéis enteramente en el instante presente hasta que la sensación de la consciencia que percibe el instante presente sea clara en vosotros. Conocer la trascendencia sin concentrar la atención en las actividades realizadas es condenarse a olvidar sin cesar la trascendencia. Por el contrario, cuando se está totalmente presente en lo que se hace, la calidad de la atención conduce sin cesar a la sensación de vuestra consciencia que percibe el instante presente, lo engloba y lo trasciende. La experiencia confirma pues plenamente la afirmación según la cual cuanto más se quiere asir la trascendencia, más se aleja su realización. Conoced la trascendencia en los momentos de recogimiento contemplativo, sumergiros libremente en ella olvidando el mundo. Pero cada vez que la actividad o la circunstancia exija vuestra atención, no os aferréis a la plenitud del vacío, permaneciendo sumergidos o concentrados en la trascendencia, sino entrad totalmente en el movimiento de lo lleno, y en él volved a encontrar lo sin forma. Pues en verdad, toda forma es percibida en el interior del vacío de vuestra consciencia. Sed conscientes del espacio en el interior del cual percibís el mundo y el ser humano. Todo esto es definitiva y consiste en deciros: en la contemplación como en la acción, estad atentos a la consciencia. Hay una atención contemplativa que nos retira fuera de la percepción del mundo. Hay una atención activa que nos absorbe en el desarrollo de los fenómenos. Tanto en un caso como en el otro, cuando la atención es intensa, la consciencia es intensa. Y cuando la consciencia es intensa, tiene la sensación y el reconocimiento implícito o explícito de su infinitud y de su trascendencia. La consciencia reducida es la ignorancia y el sueño espiritual. La consciencia intensa es el conocimiento y es el despertar perfecto. Practicando lo que acabamos de decir, os aproximaréis al objetivo, pero no lo alcanzaréis. ¿Por qué? Porque si es necesario darse cuenta del error de concentrarse en la trascendencia en la actividad, el hecho de prestar atención a vosotros mismos en tanto que consciencia, o bien prestar atención a la actividad realizada, todavía es estar en el nivel de la atención, de una atención que puede reforzarse o debilitarse y que puede estar orientada en una dirección u otra. Pero vuestra realidad última se encuentra más allá de la atención y de la inatención, más allá de la atención contemplativa y de la atención activa, más allá del conocimiento y de la ignorancia.